Bien, hola, ¿qué tal? Soy el padre Javier Acosta, profesor del Instituto Superior de Catequética, quien les está acompañando en esta materia de la nueva evangelización durante esta tercera semana, donde será interesante vislumbrar cómo la nueva evangelización pues entra en un contacto sano, pacífico con las realidades, particularmente con los ambientes. Bueno, le doy la más cordial bienvenida a Olga por su tiempo y bueno, también por su caridad, por escucharme. Y bueno, pues estaremos profundizando hoy exactamente en esto, es decir, la nueva evangelización como una puesta en práctica en la vida cristiana. Y bueno, yo quisiera iniciar en esta clase con una frase de Federico Nietzsche que nos permita como interpelarnos acerca de cómo hoy necesita la fe ser este signo distintivo del cristianismo. Dice Federico Nietzsche: solo la práctica cristiana, una vida tal como la vivió el que murió en la cruz, es cristiana. No es un creer, sino un hacer, sobre todo un no hacer muchas cosas, un ser distinto. Reducir el ser cristiano a tener algo por verdadero, a una mera fenomenología de la conciencia, significa negar el cristianismo. Es una frase muy fuerte porque quizá la nueva evangelización nos desposiciona desde una mera fenomenología del cristianismo y que hemos en ocasiones pragmatizado tanto o idealizado tanto que hemos olvidado exactamente cómo pues se trata de que la propuesta de la nueva evangelización empuje de una manera sistemática, orgánica, pues para hacer y producir un ser distinto, una propuesta verdaderamente a la altura de nuestro tiempo. Y es aquí donde me gustaría traer a colación un relato que retoma Buber en sus obras. Él habla acerca de una historia que le piden recontar a un rabino, Martin Buber. Dice: una historia, dijo el rabino, debe contarse de tal forma que ella misma preste ayuda. Y contó lo siguiente: mi abuelo era un paralítico. Una vez le pidieron que relatase una historia de su maestro. Entonces contó cómo su maestro, el santo Baal Shem, solía saltar y danzar durante la oración. Mi abuelo se puso en pie y continuó su relato, y la narración le arrebató de tal manera que se vio obligado a mostrar saltando y danzando como lo había hecho su maestro. Desde aquella hora mi abuelo quedó curado. Así deben contarse las historias. Fíjense qué bello ejemplo nos deja Martin Buber y que en ocasiones nosotros también hemos olvidado en el cristianismo, ¿no? Es decir, eh, pues hemos perdido exactamente esta dimensión sobre la cual pues hemos de entendernos como un elemento que dé más testimonio. Por eso creo que esto de situar hoy al centro en esta tarea, tendremos que abordar el situar al centro la evangelización en la vida. Creo que esto es fundamental porque muchas de las veces, ¿qué es lo que sucede? Pues la evangelización todavía no cuaja en la mentalidad de muchas de las personas en un sentido de verdaderamente ser parte de nuestra vida, sino como una relación de apéndice, es decir, pues somos o creemos ser cristianos, pues de una manera social o sabatina o dominical, ¿no? Temporal, ¿no? De momentos, de experiencias, pero no verdaderamente no hemos hecho una labor en la acción de la nueva evangelización sobre la cual se pueda atender como centro de la propia vida, ¿no? Y bueno, pues esto será fundamental también para nosotros, ¿no? Por eso creo que en ese situar hoy al centro de la evangelización tenemos dos alternativas. Por una parte,
introducir quizá a las nuevas generaciones y a las personas alejadas de la fe en el universo de una práctica religiosa, es decir, seguir cultivando dentro de las nuevas generaciones pues los espacios intraeclesiales, con palabras del Papa Francisco, pues siguiendo en una pastoral de mantenimiento. O la otra alternativa, pues es anunciar la emergencia del reinado de Dios en medio del mundo y devolverle a la evangelización, al acto evangelizador, su capacidad liberadora, ¿no? Entonces, saludos Rosalba, Marco Antonio, Olga, bienvenidos. Pueden interrumpir en cualquier momento, ¿eh? Pueden escribir a través del chat o abrir sus micrófonos en cualquier momento. Entonces tenemos que entender la fe desde otro nivel diferente. Es decir, yo lo que quisiera que en esta clase les quedara bien claro es que el cristianismo hoy, en esta visión a veces de repliegue, se ha convertido exactamente, como dicen los chavos de hoy, en una institución alternativa. ¿Qué quiere decir? Que el evangelio no está alcanzando a cuajar en la vida cotidiana de las personas. Es decir, está de alguna manera, podríamos decirlo así, perdiendo esta fuerza de iluminar todas las dimensiones de la vida. Es decir, perdiendo su capacidad integral e integradora de la misma vida, ¿no? Entonces, esto para nosotros se convierte en un desafío para la nueva evangelización. Es decir, tomarnos muy en serio la superación que en ocasiones se ha dado ya de un resquebrajamiento entre lo sacro y lo profano, como si fueran dos cosas contrapuestas. Y con ello no quiero decir que el cristianismo tenga que eso solo convertirse en una horizontalización de compromisos sociales o en una moral humanista, sino verdaderamente desde el proyecto de la nueva evangelización, ser capaces de mostrar hoy la presencia de Dios y la acción de su Espíritu en medio de la vida, en lo ordinario y en lo extraordinario, especialmente ahí en las acciones y en las realidades más vulnerables, ¿no? Por lo tanto, no se trata entonces de controlar o de dominar una vez más bajo el pretexto de la nueva evangelización, eclesialmente la realidad social, ¿no? Sino de lo que se trata aquí, pues es de tener una propuesta creyente que inspire bajo el Espíritu, comunicando y contribuyendo a una relación más humanizadora. No se trata entonces de adoptar bajo el proyecto de la nueva evangelización en la convivencia, hoy con los ambientes científicos, económicos, como lo van a hacer durante estas semanas, sociales, políticos, a la manera de proselitismo o la de adulterar la fe cristiana para que se pueda convertir en una cosa socialmente aceptable. Estamos viviendo en América Latina, particularmente este grupo que tiene personas de distintos lugares de América Latina, estamos viviendo momentos de polarización, de proselitismo de minorías en temas como es la mujer, la vida, la eutanasia. Y por lo tanto, la gran tentación, ¿cuál es? O una, la de responder de una manera reaccionaria, es decir, a una ideología, a tratar como otra ideología, por ejemplo, la defensa de la vida, ¿no? O a la de hacer rebajas, es decir, a la de convertir una fe cristianamente socialmente aceptable. Y yo creo que aquí lo que se trata en el proyecto de la nueva evangelización es de recuperar los orígenes del cristianismo, pues para vivirlos hoy en una sociedad secularizada, en la que el aroma de lo religioso no lo impregna todo. Y por eso pues hemos de hablar también de un Dios que debemos hacerlo a partir de las preocupaciones comunes de las personas que están a nuestro lado, con las personas que habitamos. Ya, eh, si nos preocupan más los problemas que están sucediendo, no sé, en la parroquia,
más que el problema de mi vecino que quizá tiene cáncer, que tiene alguna dificultad, bueno, habría que preguntarse si verdaderamente estamos nosotros poniendo al centro de la evangelización la vida, ¿no? Y esto lo hacía el mismo Jesucristo, ¿no? Los evangelios narran cómo Jesús, pues en su caminar, ¿no? Va entrando en contacto sereno con lo profano de su realidad, los pobres, los enfermos, los cautivos, los ciegos, los oprimidos, los que pasan hambre, los que sufren, los perseguidos, los presos. Y en estas situaciones que en el tiempo de Jesús aparentemente son profanas, es donde hoy también tendremos que descubrir y proclamar la presencia liberadora y salvadora de Dios. Es decir, los evangelios, como vemos a Jesús precisamente ahí en esta predicación, no es una predicación piadosa de templo, sino que va cultivando un estilo de espiritualidad a través de un estilo de oración y de asistencia, pues en el hoy de las personas, ¿no? Es decir, Jesús con su predicación trata de convertir la vida en el centro ordinario sobre el cual se privilegia hoy la revelación de Dios. Y es allí donde hoy estamos invitados, bajo el proyecto de la nueva evangelización, a anunciar. Yo no sé si, bueno, me atengo a que esta licenciatura va produciendo en las personas que se van formando en este instituto, pues también una desideologización de su propia fe. Es decir, gente que todavía tiene un pensamiento mágico de Dios, ¿no? Providencialista, y que le cuesta trabajo entender que lo profano y lo sacro no son dos realidades contrapuestas, sino una misma realidad donde está el Dios que se revela. No sé si nos entendamos en ese sentido, en esta primera afirmación de esta clase. Porque si no, vamos a entender, desgraciadamente, la iglesia en salida como una templificación de las realidades, es decir, pues vamos a acercar, por ejemplo, lo que hacen ahorita las grandes empresas como son los Oxxos o las farmacias Guadalajara, es decir, acercar los mismos servicios a las personas y no entender desde la realidad de los lenguajes de las personas de hoy cómo inferir en la vida de nuestros interlocutores bajo estos ambientes. Es decir, a ver, la pregunta es más en concreto. Ustedes, ya que terminen su licenciatura como catequetas, ¿qué tendrían que decir en una mesa donde está sentado un científico, un economista, un político, un sociólogo? Sea, ¿qué tendríamos que decir en esa mesa? A ustedes la palabra. Olga, Marco, Rosalba. Claro, una de las actitudes primeras, como dice Olga, pues es escucharnos, ¿no? Pero también, ¿qué aportaríamos nosotros al mundo de la ciencia? ¿Qué aportaríamos nosotros al mundo de la sociología? ¿Qué aportaríamos al mundo económico, artístico, político? O sea, porque al final de cuentas hay algo, podríamos decirlo, del político que nos interesa. No es lo mismo que si yo soy un político, pues vamos a quitar la seguridad en todo el país, ¿no? O sea, estamos atentos quizá a afirmaciones que en su ambiente, pues, mm, son interesantes y son atrayentes. ¿Nosotros con qué atraemos? Y aquí
yo no espero una expresión de beatería, de decir, pues con Jesús, sino, o sea, bajo qué lenguajes vamos a hacer atractivo hoy el Evangelio, ¿no? Porque ustedes harán un trabajo exactamente en esta relación hoy, de entrar en contacto con los ambientes, ¿no? Por eso creo que en ese sentido, ¿no? Testimonio, ¿no? No encerrar la fe en un nicho individualista, claro. Buscar la dimensión existencial con mayor profundidad. Muy bien. En ese sentido, pues sería, yo creo que es un poco lo que aquí vamos a abordar, que es afrontar sin dilación cuatro escándalos culturales. Y aquí, cuando hablo del escándalo, pues lo hablo en un sentido paulino, ¿no? Es decir, esta dosis de escándalo y de locura que cuando leemos la carta de Pablo, la primera a los Corintios, en el capítulo 1:23, pues habla de esto, es decir, hemos perdido, creo que mucho terreno y porque en ese sentido la nueva evangelización, de afrontar, ¿no? Esta relación que debemos de tener con el mundo secular para no convertirnos nosotros en un desajuste cultural del mensaje católico en la vida de la iglesia, o ser alguien que vive encerrado en un mundo paralelo de un mundo eclesiástico, ¿verdad? Y que de alguna manera pues no nos afecta el conjunto de lo que sucede fuera del mundo. Vivimos, como yo les decía la otra vez, ¿no? Vivimos en nuestra ánfora, ¿no? En nuestra ánfora, donde ahí satisfacemos todas nuestras necesidades, ¿no? Eh, y bueno, pues aquí tenemos todo, ¿no? Somos guardamos una relación con la realidad aséptica, ¿no? Y no verdaderamente de vinculación, de verdaderamente producir esta diferencia, ¿no? Es decir, escandalizamos con lo que no deberíamos escandalizar y con lo que deberíamos escandalizar, pues no escandalizamos, ¿no? Y bueno, pues es ahí donde vienen como estas cuatro propuestas sobre las cuales creo que en esta relación con los ambientes tenemos que hacer, es decir, una, eh, un escándalo cultural que debemos centrar hoy con la teología, con la ética, con la liturgia y con la organización de la iglesia, que es lo que están ahí apuntando, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el primero, pues se trata de que en el ámbito doctrinal, pues resulta crucial formular hoy la fe cristiana de un modo crítico y compatible con la mentalidad científica. Particular hoy, por ejemplo, con la interpretación de la Sagrada Escritura y el modo de entender la acción de Dios en el mundo que ha cambiado radicalmente. Es cierto que los avances de la teología nos llevan, ustedes lo vieron con su profesor, ¿verdad? De introducción a la teología o de teologías contemporáneas, a entender cómo la teología nos invita hoy a entrar en una relación de entender a Dios en la vida ordinaria, en la catequesis, en la liturgia, en la religión popular. Pero el temor de los cristianos, pues, es escandalizar con una interpretación verdaderamente real y se apegan a interpretaciones todavía míticas, mágicas, providencialistas, de relatos todavía de primera comunión, ¿no? De un trato ingenuo, por ejemplo, con la Sagrada Escritura, ¿no? Olvidándonos hoy en día de muchas cosas que ya la ciencia pues nos dicen esta relación pues de una manera diferente, ¿no? Es decir, totalmente este, pues más pacífica. De aquí, de ahí, por ejemplo, hay una entrevista muy bella de un periodista francés, Luis Bergon, ¿no?
que ilustra muy bien este problema que hoy afecta la fe de muchos de nuestros contemporáneos. Dice, le pregunta a un chico que tiene una cierta relación. Dice, ¿qué opinaron tus padres? Le pregunta. Mi padre fue un seminarista que cuando iba a ser ordenado sacerdote, se cruzó con mi madre y huyó. Tuvieron nueve hijos y se amaron toda la vida. Y le pregunta el periodista, sin perder la fe, y le dice el chico, íbamos a misa 4 veces a la semana y rezábamos 3 veces al día. Mi padre era un hombre culto y un ecologista convencido al que le gustaba estar al día en cuestiones de ciencia y filosofía. Y el periodista le dice, pues debería de sufrir tantas contradicciones, ¿no? Dice el chico, una noche nos reunió alrededor de su cama donde rezábamos y nos dijo, nos hemos engañado. Adán y Eva no existen. Dios es la chispa inicial, pero las historias de la Biblia y el Nuevo Testamento que nos hemos enseñado no son de todo creíbles. Y responde el chico, no volvimos a misa. Yo tenía 12 años. Esto es lo que sucede hoy también, ¿no? Eh, ante una fe que no resiste un pensamiento crítico, ¿no? Y que cada vez más nos va exigiendo, ¿no? Tenerlo, ante una concepción milagrera de Dios que enfrenta un sinmundo de preguntas de nuestros nuevos interlocutores, los jóvenes, ¿no? Cómo responder ante la impotencia, la discriminación, el trato arbitrario, el mal que existe, ¿no? Por eso, pues hemos de entender entonces cómo los cristianos en ocasiones también, pues hemos caído en una creencia genérica de Dios, ¿no? De New Age. Es decir, que no creemos en un Dios que vaya a intervenir arbitrariamente o aleatoriamente saltándose las leyes de la naturaleza, sino tendremos que ir anunciando desde el proyecto de la nueva evangelización como un Dios que convive con lo real, potenciando al máximo las posibilidades y respetando la propia consistencia y dinamismo de la realidad. Entonces, esto será fundamental para una convivencia más sana con los ambientes. Y aquí entramos con el segundo punto que es también un poquito polémico, ¿no? Esta deuda o este escándalo cultural con lo ético, que hemos también entonces de repensar por completo, por ejemplo, todo lo que es la cuestión de la moral sexual, matrimonial de la iglesia, que además hoy de suscitar un enorme rechazo social, no es asumida ni siquiera como ideal por los mismos miembros de la iglesia en muchos aspectos nucleares. El planteamiento tradicional hoy de la iglesia en este terreno es un elemento verdaderamente disuasorio para muchos jóvenes y también motivo de heridas profundas para muchos adultos. Por eso, pues, estamos visualizando nuevas realidades y cómo por décadas nos hemos quedado, pues, exactamente en instancias políticas, filosóficas, religiosas, sociales, y ya no concuerdan hoy con la ética. Y estamos viendo otros escenarios, ¿no? Es lo que la nueva evangelización nos pone delante de otros escenarios. De otro modo, y esto no quiere decir una mayor permisividad, sino un conocimiento más religioso, por ejemplo, más riguroso, perdón, de la realidad afectiva humana. Se trata entonces de descubrir el deseo de cómo tener una propuesta para la afectividad humana desde el amor, ayudando a las personas a superar sus dificultades y no tanto leyéndolas desde las normas canónicas o desde ciertas visiones antropológicas superadas o desde moralismos exagerados. Y entonces esto hace que el proyecto de la nueva evangelización tenga que generar una nueva propuesta que no se trata de un rompimiento doctrinal, sino una profundización que vaya más allá de una preocupación de transgredir la ley,
la ley moral. O sea, si nos hiciéramos la pregunta, ¿merecen la misma calificación moral las relaciones matrimoniales, el divorcio, los segundos matrimonios, la orientación homosexual, el uso de métodos artificiales de la regulación de la natalidad, la masturbación, el aborto, el cambio de sexo, la clonación, la reproducción asistida, los vientres de alquiler? Estos son los nuevos escenarios que estamos viviendo, ¿no? Eh, y claro está, pues que cualquier persona que tenga dos dedos de mente, pues va a decir, pues que resulta claro que no merecen la misma calificación. Sin embargo, no se trata de hacer una labor dentro de esta propuesta de la nueva evangelización y de la convivencia con los ambientes de resistencia, sino de una modificación para generar una propuesta hacia el dinamismo de la afectividad humana, las consecuencias éticas y sacramentales que tiene esta al admitir una, pues sí, un hecho, ¿no? Y a pesar de todo, pues como lo hace Jesús en los evangelios, ¿no? Es decir, no encontramos en Jesús un planteamiento rigorista, ¿no? Ante algún comportamiento, sino siempre una propuesta a las personas de su época. Y el problema es ese, ¿no? Vemos las enormes resistencias que ha afrontado, por ejemplo, los dos sínodos sobre la familia, la gran ampolla que levantó el capítulo 8 del Amor y Leticia, ¿no? Y que esto habla también de un cierto inmovilismo eclesial y pastoral, es decir, de un cierto inmovilismo de no crear propuestas, ¿no? De no crear alternativas para estos nuevos escenarios. Y entonces, ustedes como catequetas, pues tendrán que generar estas propuestas, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí estos dos puntos. Entramos en el tercer punto, es decir, en el terreno también del escándalo hoy simbólico y sacramental, donde tendremos que entender la falta de igualdad, por ejemplo, en las realidades entre varones y mujeres. La iglesia máxima hoy tiene rostro femenino. En ese sentido, pues la realidad también de nuestros escenarios se ve condicionada, o podemos decirlo así, enriquecida, pues por este rostro que tiene de mujer. Y que entonces nuestras comunidades parroquiales también tendrán que formar a las mujeres en las cuestiones canónicas, litúrgicas. Y hay un gran rezago de la apuesta por la formación de las mujeres, ¿no? Y creo que este instituto, si algo quiere ser también es un forjador de una eh, personalidad femenina para que puedan intervenir en las realidades pastorales con ahínco y no, pues, clericaloide, ¿no? Es decir, pues, no generar tampoco monaguillas, obispas, ¿verdad? Pero sí recuperar el elemento fundamental como es el rostro femenino de la mujer, ¿no? Es decir, y recuperar también más también estas relaciones de igualdad, ¿no? Que pareciera que ya se va olvidando lo que ya las primeras comunidades fueron dando, es decir, estar agradecidos con este espíritu que puede impulsar en una iglesia que se va reformando de manera global, con una presencia femenina, provocando hoy la impresión de haber dado un salto en el tiempo, ¿no? Donde no hay una relación de discriminación. Y sobre todo, en este tercer punto, creo que el escándalo y la relación con los ambientes es no solo de género, sino también de generaciones. Es decir, el rostro de la iglesia hoy tiene un rostro femenino, pero también intergeneracional. Es decir, pues tendremos que saber entender todas las generaciones juntas, ¿no? Por último, pues en el campo organizativo también, pues existe todavía esta rémora del clericalismo, ¿no? Que continúa siendo como esta lacra que es inaceptable para la sensibilidad contemporánea. Es decir, nadie duda y pues nadie ponemos en tela de juicio que haya personas que animen y acompañen a las comunidades, ¿no? Ni del enorme valor que expresa sacramentalmente la precedencia de Jesús respecto a la iglesia
y su presencia en medio de la comunidad, pero el reconocimiento también del ministerio ordenado y de su particular responsabilidad en nada se tiene que oponer a la igualdad básica de los bautizados y el ejercicio efectivo de la corresponsabilidad en el conjunto de las actividades eclesiales. ¿Qué es lo que sucede? Pues que muchos laicos y laicas pues, perciben un doble lenguaje, ¿no? Junto a hermosas palabras de sinodalidad, comunión, sobre la igualdad y la dignidad de los miembros del pueblo de Dios, existen prácticas completamente autoritarias que alejan de nuestras instituciones a la persona con la fe más recia y probada. Y está claro que el laicado no debería de ser percibido ni como sustituto, ni como competidor de los pastores o de las personas consagradas. Y esto pues es algo que en la convivencia pues también tendremos que saber cómo dar una respuesta. Pero también no cabe esperar que personas con una amplia formación en ocasiones son tratadas pues exactamente así, de una manera clericaloide. Es decir, tenemos un agente de pastoral, un laico, y bueno, pues se cree casi obispo, ¿no? Y bueno, pues el Concilio Vaticano II, pues exactamente nos habla de cómo el laico tendrá que convivir en su compromiso con las realidades temporales como buen cristiano. Es decir, se trata de que ahí, pues en su talante, en su identidad, pues comulgue con la realidad profana, ¿no? Que rompa las barreras, ¿no? Que asuma el compromiso que tiene con el Evangelio. Y no entender, pues, o no entenderse, o no leerse desde una mentalidad clericaloide, ¿no? Es decir, bueno, pues, eh, como también entenderse desde otro elemento fundamental. Bien. En ese sentido, pues será importante, pues, testimoniar comunitariamente un nuevo estilo de vida, es decir, con las palabras de Tertuliano que encabezaban particularmente el signo y el valor de la bondad y del evangelio que se retoma en sus escritos, ¿no? Aquella frase de mira cómo se aman. Sigue siendo hoy para este proyecto de la nueva evangelización un argumento que podrá entrar en diálogo con el científico, con el artista, con el ecónomo, con el economista, con el sociólogo, ¿no? Es decir, la capacidad de poder ofrecer de la iglesia, de testimoniar el misterio divino en el que se puede habitar. Y entonces entender todo el mundo, ¿no? El hecho de podernos vivir y constatar el reconocimiento casi unánime en el cual una comunidad podrá relacionarse, ¿no? Es decir, aquello que se dice en San Juan, ¿no? En esto reconocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Entonces, algo que hoy la cultura en la que vivimos, ¿no? De la imagen superficial, de los eslóganes ingeniosos, del exceso de palabras vacías, pues cobra relevancia, ¿no? Por eso, toda la relación y todo el ímpetu del proyecto de la nueva evangelización por toda su cepa conciliar, pues habla de una afinidad de experiencias comunitarias con perfiles teológicos que puedan también entonces ser una alternativa de estilos de vida. Y bueno, pues de ahí vemos cómo se han multiplicado dentro de la iglesia los movimientos, las comunidades de base, el movimiento neocatecumenal, las comunidades populares, los equipos apostólicos, las comunidades carismáticas, los grupos parroquiales de revisión de vida, las terceras órdenes, ¿no? Es decir, estilos de vida que entonces nos permiten entendernos como en otro, pues como en otro elemento fundamental, ¿no? Entonces, cada persona pues tendrá que entenderse en este testimonial comunitariamente un nuevo estilo de vida, pues la experiencia comunitaria a la cual quiera pertenecer. Y cómo la comunidad se convierte en este proyecto de la nueva evangelización en un instrumento privilegiado para catalizar la conversión y la pastoral. Sin estos núcleos comunitarios, pues el proyecto de la nueva evangelización también queda sin producir su promoción, ¿no? Su atención,
se ve aislado, ¿no? Entonces, será importante como también hoy rescatar, por ejemplo, pues toda esta riqueza de los movimientos, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues aquí en el proceso de la nueva evangelización yo creo que nos vamos dando cuenta que en la relación con el ambiente, lo profano y lo sagrado, pues nos cuesta cambiar, ¿no? A las personas, a las instituciones, y cambiamos cuando no nos queda de otra, ¿no? En este sentido, o ya cuando nos vemos obligados por las circunstancias a salir de nuestra zona de confort. Cuando entran también en crisis ciertos hábitos, ciertas seguridades en las cuales hemos fundamentado nuestra fe. Entonces, pues se trata entonces hoy de generar cambios que vengan más que como un signo reactivo, con una cierta frecuencia, impulsando desde afuera, desde los otros, desde cómo ver los jóvenes, los distintos, a los que nosotros ya, perdón, llamamos paganos, a lo nuevo, a estas fronteras, a estas periferias, que reclaman entonces una actitud de nueva evangelización de contemplación, ¿no? Es un cambio pues que se vuelve imprescindible y que surge respecto a quienes van protagonizando pues entre sus fuerzas y van superando pues la situación anterior, ¿no? De poco sirve entonces en el proyecto de la nueva evangelización plantearse grandes propósitos si no hay personas que crean en ellos y que estén dispuestos a luchar por alcanzarlos. Por eso creo que será necesario cultivar una reflexión en este proyecto de la nueva evangelización respecto a un cambio de los agentes de pastoral. Yo aquí insisto en el que el proyecto de la nueva evangelización es que ustedes mismos se den cuenta de la gran lectura conatológica, deontológica, de la selección de los agentes. Porque desgraciadamente, pues se están llenando el ánfora de agentes que en vez de testimoniar, pues están tirando abajo lo que otros pocos o construyen, ¿no? Entonces, y esto pues se trata entonces de crear este ambiente eclesial, de sujetos dinámicos que construyen, ¿no? Es sorprendente lo que el Papa Francisco, pues el Evangelii Gaudium retoma, ¿no? Es decir, es urgente este proyecto de la nueva evangelización a través de la alegría de evangelizar, ¿no? Es decir, preocupado el Papa Francisco por delimitar las fronteras de la fe, más que por fortalecer instituciones o por preservar la ortodoxia, pone en una línea de reforma a la iglesia para realizar transformaciones drásticas. Y esto, bueno, nos pone en una línea de una nueva evangelización que retoma todo el espíritu del Concilio Vaticano II. El talante reformador del Papa Francisco creo que implica un liderazgo para el cambio particularmente fuerte que se va revelando desde el mismo momento en el que es elegido como obispo de Roma, ¿no? La iglesia, pues, cuenta con un elemento, pues, que es el Espíritu Santo, ¿no? Que va acompañándolo, pero también que en esta reforma, pues, el proyecto de la nueva evangelización no se desvincula del pontificado de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, sino que va entrando exactamente en un diálogo donde pues tendremos que comprender, compartir el proyecto eclesial, formar para la misión, donde exactamente como lo haremos en esta semana, saber convivir sanamente con la diversidad, reconociendo la indudable fe y generosidad de muchas personas que van también haciéndolo en ambientes cotidianos. Esto que ha hecho el Papa yendo a Japón, con planteamientos serios que puedan convivir hoy con el mundo secular, no contraponiéndonos, sabiendo pues, por ejemplo, que el laicado hoy es un sector mayoritario del pueblo de Dios y que está dispuesto y que esté dispuesto y que lo formemos para asumir el mayor peso de este proyecto de la nueva evangelización, con una presencia evangelizadora y liberadora en el mundo, no en las sacristías, no en las parroquias, no en el ánfora,
Y eso será fundamental para poderlo entender, eh, no solamente para tener diagnósticos o tratamientos pastorales, sino también para producir una reforma, una reconfiguración en la iglesia, en las comunidades, para poder tener creyentes adultos en la fe. Y bueno, pues esto los laicos tendrán que permanecer con un compromiso muy activo dentro de la iglesia, en sus parroquias, en pues donde estén, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, el gran desafío del proyecto de la nueva evangelización, particularmente hoy con los ambientes, pues será en favor del cambio mismo de entender hoy a los miembros del pueblo de Dios en la multiplicidad de servicios, de ministerios, de carismas, recuperando bajo el tema de la nueva evangelización la ilusión postconciliar en un tiempo eclesial y social distinto. O sea, esto que preguntaba Olga de si pasó esto de moda de la nueva evangelización, pues no, porque se trata entonces de recuperar el espíritu posconciliar eclesial para hoy. Y claro está, el cambio o el proyecto de la nueva evangelización no está puesto en un hombre, en un pontificado, en el Juan Pablo II, en Benedicto XVI, en Francisco, sino ante todo en la comunidad cristiana que tendrá que tener este talante de querer intencionalmente entrar en un proceso de reforma, de conversión, de corresponsabilidad, donde se aprenda a vivir en sinodalidad, en comunión, en participación, donde se avance ya de una manera más clara, orgánica, con propuestas más serias, ¿no? Donde el camino pues tenga una disponibilidad también de aquellos que lo quieran recorrer, ¿no? Y bueno, pues termino esta clase con esto que quizá le suene mucho al Papa Francisco, pero realmente está tomado de Karl Rahner, ¿no? Es decir, dice Karl Rahner, en la situación actual de la Iglesia y del mundo, tras un tiempo tan largo de inmovilismo y de miedo por parte de la Iglesia ante los cambios socioculturales del mundo, se puede decir que es más seguro asumir el riesgo de los nuevos experimentos, tan ponderado y medido como sea posible, que permanecer apegados a las formas tradicionales que hoy ya no se adaptan a la expresión del mensaje cristiano. Y creo que de eso se trata el contenido que vamos a abordar durante esta tercera semana, porque si no, miren, pues no alcanzaremos a comprender exactamente el aporte que Lineamenta nos da cuando nos habla de los escenarios, ¿no? En los escenarios intervienen muchas variables, ¿no? No solamente la variable eclesial, no solamente la variable espiritual, sino es un escenario donde pues los diversos actores, la tramoya, el ambiente, todo entra en juego y en este entrar en juego pues de alguna manera pues también eh, pues va dando respuesta al mundo de hoy. Pues ojalá que lo entendamos, esperando que la clase de este día nos esté sirviendo como para ver de qué manera podemos nosotros hoy en día generar propuestas a la altura de la nueva evangelización, ¿no? Y no quedarnos enanos o no quedarnos con propuestas de sacristía, ¿no? Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre el tema de esta semana. Pues las actividades que tienen que hacer son muy parecidas a la semana pasada, un glosario, mapa conceptual, ¿no? Y bueno, pues no sé si hay alguna pregunta sobre la clase o sobre las actividades que vamos a realizar durante esta semana. Bueno, pues no me queda también pues avisarles, miren, para que ustedes lo sepan por parte de un servidor, o también quizá ya está el video, no sé si de la subdirección,
Esta clase termina el domingo 22 de diciembre, ¿verdad? Esto para que vayamos previendo nuestros tiempos, nuestras actividades, ¿verdad? Y habrá una pausa, es decir, habrá un tiempo como de vacaciones, ¿no? Del 22 de diciembre al 6 de enero de 2020, ustedes se tendrán, hasta el 6 de enero, tendrán nueva materia. Entonces, para que lo sepan, también, bueno, pues se lo comuniquen a sus compañeros y bueno, pues estemos como claros en los cuales pues hay un tiempo en que se interrumpe y bueno, pues retomando sus clases hasta el 6 de enero de 2020. Y bueno, pues también esto para que si alguien tiene alguna cosa que tratar con el aparato administrativo, sea con el coordinador virtual, el coordinador académico, el profesor mismo que en el que estén dando, en este caso con un servidor, pues lo hagan antes del 22 de diciembre, y si no, bueno, pues después se interrumpe hasta el 6 de enero que podrán tener contacto una vez más con el equipo ISCA. Pues agradecerles su tiempo, los que vean diferidas eh, esta webinar, pues también refrendarles mi confianza y bueno, pues también el hecho de que estoy totalmente en comunicación con ustedes vía chat. Agradezco la presencia en esta clase de Ana Gabriela, de Marco Antonio, de Olga, de Rosalba. Les invito a que pues participemos en el foro y entreguemos nuestras actividades puntualmente. Soy el padre Javier Acosta, profesor del Instituto Superior de Catequética, compartiendo con ustedes este tema y este contenido sobre la nueva evangelización. Muchas gracias y hasta pronto.